Hola a todos. En esta lección vamos a tratar de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Vamos a hablar de los objetivos del tratamiento local, de las metástasis. Diferenciaremos lo que es un tratamiento paliativo de lo que es un tratamiento radical o con intención de controlar las metástasis con las técnicas avanzadas de radioterapia. Y luego hablaremos también del papel que puede tener la radioterapia en el tratamiento del primario en la mama. Cuando hablamos de radioterapia como tratamiento local, nos basamos en la radioterapia externa que obtenemos a través de los modernos aceleradores lineales. A la hora de valorar un paciente debemos diferenciar si es un tratamiento paliativo o curativo. Debemos identificar los síntomas que debemos de tratar y pensar en los problemas locales más habituales para solucionarlos. También es muy importante tener en cuenta el pronóstico global de la paciente, el estado general, su capacidad funcional. Hay que tener en cuenta los tratamientos recibidos previamente o los potenciales tratamientos que se puedan recibir con posterioridad. Luego también hay que tener en cuenta que hay pacientes asintomáticas de larga evolución y hay que considerar que el tratamiento de radioterapia local sobre las metástasis puede ir más allá de la paliación, sino puede intentar unos objetivos pues más de controlar y alargar el periodo libre de progresión. Por supuesto, cualquiera que sea el tratamiento, debemos informar al paciente de los objetivos del tratamiento, la evolución, los efectos secundarios que pueda tener y los seguimientos que haremos con posterioridad. El dolor por las metástasis óseas suele ser el síntoma más frecuente en las pacientes con cáncer de mama diseminado. La dosis única de 8 Gray suele ser la más recomendada, que se pueden hacer tratamientos hipofraccionados en 5 o 10 fracciones. La desventaja de la dosis única de 8 Gray es que a veces se tiene que repetir. En este contexto se suelen emplear técnicas sencillas. En un servicio que tenga pues, un circuito bien establecido, se puede realizar la primera visita, la evaluación de la paciente, la planificación, el cálculo dosimétrico y el tratamiento en una sola visita al hospital. La compresión medular es otra de las complicaciones de las metástasis óseas, que es una urgencia clara para recibir radioterapia. Hay que intentarla tratar dentro de las primeras 24 horas. En estos casos se suele administrar tratamiento fraccionado, solamente excepcionalmente se puede usar una dosis única. Muy importante tener una resonancia magnética completa de toda la columna y valorar previamente la irradiación, la estabilidad de la misma por si requiere algún manejo de otro tipo para poder controlar el síndrome compresivo. Aquí podéis ver la planificación, la dosimetría y un tratamiento sencillo para tratar una vértebra dorsal. Otras veces lo que se necesita es tratar una metástasis ósea que pueda estar fracturada. La radioterapia no estabiliza la fractura, aunque puede prevenirla. Normalmente si en una fractura de un hueso largo afectado por una metástasis, después de la fijación quirúrgica se suele administrar un esquema de 30 Grays en 10 fracciones y se puede empezar a los 10-15 días después de la cirugía, una vez ya se hayan quitado los clips o la sutura quirúrgica y la herida esté en buen estado. Otra situación clínica que requiere paliación son las metástasis cerebrales. En pacientes con bajo grado funcional y muy sintomáticas se suele emplear un tratamiento corto de 5 fracciones. En cambio, pacientes con pocos síntomas o asintomáticas se puede hacer un tratamiento más largo, 10 fracciones, 30 Grays a 3 Grays al día, porque tiene mejor tolerancia y deja espacio a tratamiento posterior si fuera necesario. También actualmente podemos realizar una irradiación holocranial con protección de hipocampo si las metástasis están lejos de estas estructuras. Aquí podéis ver el ejemplo de una irradiación holocranial con dos cambios laterales. El tratamiento de radioterapia paliativa en otras localizaciones anatómicas, el esquema dependerá del estado general del paciente, de la localización a paliar y el objetivo de tratamiento. Pueden ser, por ejemplo, candidatas pacientes con metástasis mediastínicas o con compresión de estructuras o con dolor local, edema, etc.
Ahora vamos a pasar a hablar de otro escenario clínico bien diferente. Sabemos que las pacientes con enfermedad diseminada pueden estar en un estadio de intermedio entre la enfermedad localizada y la enfermedad con múltiples metástasis. Es la situación de pacientes oligometastásicas. Estamos hablando de pacientes con un número limitado de metástasis, de 1 a 5, normalmente localizadas solamente en uno o dos órganos y que se pueden beneficiar de un tratamiento ablativo, que podría ser la cirugía, pero que en nuestro caso hablamos de la radioterapia estereotáctica extracraneal, como tratamiento de alta precisión con intenciones que van más allá de la paliación. El objetivo será el control de alargar el control de las metástasis, alargar el tiempo hasta la progresión y también tener en cuenta la potencial mejora de la supervivencia en estos casos. Por tanto, la paciente oligometastásica debe tener poco volumen de metástasis y un número limitado. Se puede normalmente hacer el tratamiento de irradiación de alta precisión de las oligometástasis después del tratamiento sistémico o como consolidación del mismo. Hay que diferenciar también el concepto de oligoprogresión, paciente que tenía el primario controlado, o una oligorrecurrencia o una oligopersistencia cuando después del tratamiento sistémico de las metástasis múltiples persisten solamente metástasis muy localizadas que se pueden beneficiar de tratamientos locales. Aquí tenéis un esquema de las definiciones de oligometástasis, oligorrecurrencia, oligoprogresión en las pacientes con cáncer de mama, dependiendo de si el tumor primario está controlado o de si las pacientes han recibido tratamiento sistémico previo. En pacientes con oligometástasis, en el caso de que sean metástasis óseas, se deben tratar con técnicas avanzadas con el objetivo de minimizar los riesgos y también disminuir los posibles efectos secundarios a los tejidos sanos. En estos casos usamos entonces la radioterapia estereotáctica extracraneal, que es una modalidad de alta conformación, una radioterapia de alta precisión. Los esquemas suelen ser de pocas sesiones, normalmente a días alternos, con dosis por fracción bastante altas, que pueden como mínimo de 7 Grays. Aquí podéis ver el ejemplo de una paciente que hemos visto recientemente con una metástasis única a nivel pélvico, en la que en el escáner de simulación, en la tomografía, hemos señalado la zona que queremos tratar. Y en la que tras el estudio dosimétrico hemos planteado un tratamiento muy localizado de 3 fracciones de 9 Grays en condiciones de alta precisión. Aquí podéis ver también el ejemplo de una radioterapia estereotáctica en el tratamiento de una metástasis vertebral en el que obtenemos una gran conformación del tratamiento. A veces incluso somos capaces de esquivar la médula espinal para intentar protegerla lo máximo posible. En el caso de las oligometástasis a nivel cerebral, podemos ofrecer una cirugía y después de la misma hacer una radioterapia complementaria para evitar la recaída. Como alternativa a la cirugía, se puede hacer una radioterapia estereotáctica craneal, que puede ser en dosis única, lo que llamamos radiocirugía, o bien una radioterapia estereotáctica craneal fraccionada, que en 3, máximo 5 fracciones puede estar solucionado el tema, dando dosis altas con una intención curativa. En estos casos requiere también una técnica muy precisa de inmovilización muy estricta, con doble máscara, hacemos unos márgenes muy ajustados y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con las zonas de riesgo como el quiasma óptico, el tronco cerebral, para asegurar que no tengamos toxicidad a este nivel. Aquí podéis ver un ejemplo de una radioterapia estereotáctica craneal que, como hemos dicho, se puede hacer a diferentes fraccionamientos dependiendo del tamaño de las metástasis y de la localización, sea más central o más periférica. Como habéis visto, las grandes mejoras tecnológicas de la radioterapia nos facilitan hacer estos tratamientos de alta precisión.
Pero más allá del efecto directo o indirecto que tiene la radiación a nivel del DNA de las células tumorales, esto no es suficiente para explicar la eficacia que tiene la SBRT en el control de la enfermedad oligometastásica. Y es que la SBRT tiene un efecto a nivel vascular y un efecto a nivel de la inmunomodulación. Porque vemos que es muy importante la integridad de la vasculatura en la supervivencia de las células tumorales. De hecho, cuando irradiamos a fracciones altas, por ahí hay una muerte de las células endoteliales, de la microvasculatura tumoral, hay cambios a nivel del microambiente y al final acaba trayendo leucocitos que promueven la obstrucción vascular y una mayor respuesta, una mayor eficacia de este tipo de tratamiento. Pero tenemos también el efecto biológico inmunomodulador de la radioterapia estereotáctica. El daño en el tejido produce una disminución de las células inmunitarias, hay una activación de las vías de la inflamatoria, al final se acaban activando células dendríticas que acaban presentando antígenos en los ganglios linfáticos, con un cebado posterior de las células T específicas del tumor y la proliferación, que al final acaban provocando unas defensas dirigidas contra el tumor y que a veces pueden tener un efecto más allá de las metástasis que tratamos. Es decir, el efecto local de la irradiación de SBRT sobre las metástasis puede tener un efecto en otras localizaciones metastásicas, eso que se llama efecto abscopal. En una revisión del efecto de la SBRT en las oligometástasis se puede ver cómo la supervivencia global y el control local son muy altos a 1 año y a 2 años, demostrando la gran eficacia de este tipo de tratamiento cuando se hace una buena selección de los pacientes. En esta revisión, en pacientes con oligometástasis en cáncer de mama, los factores pronósticos que influyen en la supervivencia global es el hecho de que sean metástasis óseas exclusivas o también una mayor respuesta de control local en aquellas pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Y por último, vamos a hablar del papel que puede tener la radioterapia en el tratamiento local del primario mamario en una paciente que tenga enfermedad diseminada. Igualmente, aquí vamos a hablar del beneficio de la radioterapia como tratamiento paliativo, que puede ayudar a tratar los síntomas locales como el dolor, el edema, la hemorragia, la ulceración o incluso la presencia de letálides, pero también considerar la posibilidad del tratamiento radical en casos aislados de pacientes diseminadas que si tienen un tratamiento sistémico efectivo y que tienen control de la enfermedad a distancia y que, bueno, por la razón que sea, la paciente no sea candidata a la cirugía o la rechacen, se puede hacer un tratamiento radical local. Y otra de las posibilidades es que hagamos un tratamiento local, disminuyamos el tumor y la paciente pueda ser rescatada con cirugía, una opción de tratamiento que todavía está en investigación. Para concluir, pues tenemos que decir que la radioterapia es una herramienta muy útil para el tratamiento de pacientes metastásicas, pero es muy importante que cualquier indicación en la que se contemplan los objetivos del tratamiento, busca la mejor calidad de vida, la mejor tolerancia posible, se debe hacer siempre dentro de una evaluación multidisciplinar dentro de los comités. Y recordar de que la excelencia técnica que podemos ofrecer con la radioterapia no va a solucionar nunca una mala indicación. Muchas gracias por vuestra atención.